Día de la Madre, son las madres que reciben algún regalo. Por lo menos esperamos que sea así en su caso. Y ellas pueden hasta darse el lujo de pensar, ¿y qué me van a regalar? Algunas ya saben qué les regalaron. Pero bien, es indiscutible que mamá es una persona que da y da de su tiempo, da de su energía, da su alma, como si fuera el fútbol, diríamos, deja la camiseta en la cancha. Se entrega por sus hijos, por su hogar, aunque muchas veces no se da cuenta que en el camino se sacrifica hasta ella misma. ¿Cuántas madres son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse? Trabajan dentro y fuera de la casa. Comen en algunos hogares después de haber servido a los demás. Y cuando todos se levantan y se van a lo suyo, ellas se quedan ahí lavando la loza, limpiando el comedor. Felizmente este modelo se ha cambiado mucho y hoy se trabaja más en equipo con el esposo. Pero ojo, se debe incluir también a los hijos en cuanto tengan edad suficiente para llevar un plato en la mano. Por las dudas, primero un plato de plástico, el suyo propio. Se comete un gran error al no incluir a los chicos en los quehaceres de la casa y se hace imposible de corregir cuando el árbol ya se hace grande. Así que empiecen chicos. Efesios 6, les invito a leer en la Biblia, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4. Dice la Biblia, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Este versículo, o mejor dicho, estos versículos, nos pintan un hogar con sus principios básicos. Entre padres e hijos, entre los esposos, se ve en el capítulo anterior, en el capítulo 5. Pero estos principios son importantes. Y es importante que mamá y papá estén conscientes de que están dejando un legado, una herencia a sus hijos. Vladimir, en la Cena del Señor, hizo un breve comentario de esa herencia. Pero aquí estamos dejando una herencia sí o sí. Es imposible no dejar herencia. No serán terrenos, pero sí son valores. Son formas de ver la vida y de actuar en la vida. Por eso es muy importante el rol de mamá frente a sus hijos en la casa. Observamos, en primer lugar, que Dios espera de los hijos que sean obedientes. ¿Para qué? Y dice todavía, hijos, obedezcan. ¿Por qué? Porque esto es justo. Esto es lo correcto. Esto es lo que se debe hacer. Los padres se esfuerzan en proveer todo para los hijos y muchas veces los consienten todo y hasta demasiado. Está bien garantizar las necesidades, pero una gran necesidad es que aprendan los chicos a obedecer. Y esto no viene por sí solo. Partimos de la base que somos pecadores desde el vientre. Nacemos torcidos,
De ahí que es necesario aprender a obedecer. Esto es más importante que tener el cuarto lleno de juguetes y de ropa de marca y todos los chiches posibles. Aprender a obedecer. En el versículo 2 agrega que así al obedecer honran a sus padres y así cumplen el primer mandamiento con promesa. Obviamente no es el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, etcétera, etcétera. Pero este es el primer mandamiento con promesa. Y el versículo 3 señala cuál es esa promesa. Es que Dios hará que te vaya bien en la vida y goces de una larga vida. ¿Y qué madre no quiere esto para su hijo? Entonces, aquí tienes el secreto para garantizar que a tu hijo le vaya bien y que tenga larga vida. Dice, enséñale a obedecerte a ti. Si no te obedece a ti, no va a obedecer a nadie. Qué lección para las mamás en Día de la Madre. Vital que tu hijo te obedezca. Y que no sea porque le gritas y le pegas, sino porque desde la cuna le marcaste la cancha. Fuiste firme. Tu sí era sí, tu no era no. Y le hablaste tranquila y firmemente y aprendió a hacerte caso. Muchas veces las primeras guerras de voluntades ocurren por simplemente tocar algo. O quizás tiró algo sin querer. O quizás queriendo. Eso no se hace firme. Puede ser suficiente en algunos chicos. Pero en muchos chicos no. Va a seguir y va a seguir tirando. Y te va a desafiar. Eso es típico de los chicos. En el peor de los casos, un golpecito en las manos será necesario para reforzar. Eso no se hace. Y bueno, cuando son más grandes, de repente algo donde corresponde. Pero déjalo llorar un poquito. No hace mal a ningún chico. No nos hizo mal a nosotros. Y luego pregúntale tranquilo y sin enojo. ¿Aprendiste tu lección? Y espera la respuesta. Y reafirma la regla. Las cosas no se tiran. Muchos padres encuentran difícil esta disciplina del Señor. Y existen filosofías humanas que incluso pretenden saber más que el Creador y fomentan la libre expresión. Entonces, eso de tirar cosas es simplemente una expresión de uno mismo. Y bueno, entonces hay que aceptar. Mentira. Mamá y papá juntos van a tener que decidir a quién obedecer. ¿A Dios o sus preferencias? Una cosa no pueden elegir. Son las consecuencias de la forma de educar a nuestros hijos. Hoy justamente, ¿cuántos muchachos andan a la deriva? Rebeldes contra sus padres, contra maestros, profesores, contra toda autoridad. Metidos en la droga, el alcohol, el sexo libre con uno y con otro como si fuera un simple juego. Y ya llegan a los 20 años y no saben ni qué hacen, ni hacia dónde van. El famoso dicho, ni trabajan, ni estudian. Deambulan hechos unos trapos. Por ahí gritando cualquier cosa por la calle a cualquier hora. Como dice la Biblia en Tito capítulo 3, versículo 3, hablando de los cretenses, un pasaje bastante fuertecito,
pero redondea el concepto diciendo, siendo aborrecibles y aborreciendo unos a otros. ¡Qué sociedad! ¡Qué sociedad! Y estamos en eso, estamos en eso. Resulta que un niño que no obedece a sus padres, que es una manera de no honrarlos y no respetarlos, probablemente, casi seguro, no va a respetar tampoco a maestros, policía, jefe de su trabajo, a nadie. Ahora, ¿por qué salen los chicos así? Bueno, está eso de cómo los disciplinamos. Pero hay una explicación. Fijémonos otra vez en nuestro pasaje de Efesios, ahora, versículo 4. Habla a los padres y dice a los padres, padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Este versículo equilibra las indicaciones para los hijos con las indicaciones para los padres. Para los padres, dice, no exasperen a sus hijos. Ahora, yo digo, ¿y cómo es eso de no exasperar? Es más que hacerle bromas y tal vez pasarse pesado. Es más que eso. Es cuando exigimos cosas que ni nosotros hacemos. Por ejemplo, decimos, no grites. ¿Pero cómo lo decimos? Lo decimos gritando, ¡no grites! Bueno, los desperté. Es cuando le decimos o gritamos, no pegues al hermanito, pero porque él tiró una cosita sin querer, quizás se le volcó el vaso de leche, ensució, y ya con eso le tiramos de los pelos y les arrancamos la oreja. Eso es una manera de exasperar a los hijos cuando nos pasamos la raya. También lo exasperamos cuando le decimos o gritamos, respétame. Sin embargo, aprovechamos de estar con amigos para quejarnos delante de todos de este hijo rebelde y desordenado que pelea, grita, dice palabrotas, no me hace caso. Y aprovechamos para avergonzarlo delante de los amigos. Como si pensáramos que eso va a ayudar a que cambie. Pero Colosenses, capítulo 3, versículo 21, agrega al no exasperen a sus hijos, diciendo, para que no se desanime, para que no se desanime. Recuerda, no ganamos ni un milímetro con ser demasiado exigentes, ni críticos, ni rezongones. Esto sí, exaspera a los hijos y los convierte en hijos rebeldes. Bueno, creo que esto de no exasperar a nuestros hijos nos exige algunos cambios, ¿verdad? Y si nos sentimos identificados con alguna de las áreas, ¿por qué no lo anotamos? Y lo hacemos un puntito de oración y dedicamos atención a ese punto para evitar, para corregirlo, para no exasperar a nuestros hijos. Esto es importante. Bueno, y además de esta instrucción negativa para los padres de no exasperar, hay dos indicaciones positivas. Dice, edúquenlos en la disciplina
y la instrucción del Señor. Disciplina e instrucción del Señor. Miremos la palabra educar primero. Educar los hijos no es la educación académica. Si bien los ayudamos a aprender el alfabeto, las tablas, pero es la educación total, integral, que se está mirando acá. Enfoca especialmente la educación moral y espiritual, los valores, las actitudes, el actuar correctamente. Más que información, es formación. Como veíamos en el devocional de Vladimir ayer, cuando nos moldea como la plasticina, ¿verdad? Cuando nos quiere formar de una manera, esto es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, moldeándonos. Un detalle interesante, la palabra educar significa literalmente alimentar. Alimentar. Es como decimos cuando criamos chanchos o gallinas para que tomen cuerpo los animalitos. Y bueno, y esa es la idea en esta palabra. Estamos formando a nuestros hijos, no para que sean gorditos físicamente, sino que sean robustos, sanos, moralmente, espiritualmente. Edúquenos. ¿Cómo alimentamos? ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Bueno, el versículo dice criarlos o educarlos, según la versión, en la disciplina y la instrucción del Señor. Dios ha colocado en manos de mamá y de papá la tarea de esta formación espiritual y moral de los hijos. Bien, los encargados no son la escuela, no son la iglesia. Muchas veces los padres esperan que los maestros en la escuela enseñen a sus hijos a ser obedientes, ordenados, bien educados en su conducta. Pero no, es tarea de mamá y papá. En la escuela están para formarlos académicamente, en primer lugar. Desde el hogar viene la educación en los valores, en los principios que gobiernan la vida. Bueno, ¿y qué tenemos para realizar esta tarea? Tenemos a mamá, papá, y también tenemos el respaldo de los abuelos. Quiero leer con ustedes Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. Es un versículo, o son versículos, que muchas veces leemos en estas ocasiones de Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, etcétera, etcétera, y recordamos a Timoteo que tuvo este privilegio. Y Pablo dice, me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro de que habita en ti también. Ahí está la abuela y está la madre, y fueron influyentes en infundir esta herencia, este legado de fe en este joven Timoteo. Capítulo 3 y versículo 15. Dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Así que aquí tenemos los instructores, mamá, papá, los abuelos, bien. Pero tenemos la palabra educar en disciplina. Y esto es otra palabra que se puede traducir como criar, pero no con la idea de tanto de alimento, de formación, bueno, es un aspecto de formación, pero muy ligado a la relación de uno con otro, del hijo con los padres. Podríamos pensar en el patrón de un arbolito que hemos plantado. Y ese arbolito, bueno, tiene la tendencia de doblarse. Entonces ponemos un palo derecho al lado y vamos atando quizás una vid para hacer una parra, lo que sea, y lo atamos al palo para que la vid o la planta siga derecho hasta tener fortaleza suficiente para seguir solo. Esta es la disciplina. Tenemos que educar en la disciplina, pero también en la instrucción del Señor. Y esta palabra instrucción es interesante porque tiene que ver con la mente. Incluso la raíz de la palabra instrucción en el griego es nous, es mente. Entonces, tenemos que mentalizar a nuestros hijos en la forma de actuar. No es un lavado de cerebro. Todo el tema de cuidarse en la epidemia parece un lavado de cerebro, ¿no? Como 10 veces por día, todos los días escuchamos el rodante que anda en la vuelta. Bueno, eso se hace un lavado de cerebro, lo conocemos sin pensar. La diferencia a la instrucción en el Señor es que sea razonado, que sea intencional de nuestra parte. Formemos en el modelo y la mente del Señor. Esto es el propósito de Dios para nuestros hijos. Y Dios no nos ha dejado sin contenidos didácticos para la tarea. Esto es interesante. El Salmo 19.1, les invito a buscarlo en sus Biblias. Salmo 19.1. Capaz que muchos lo conocemos de memoria. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La versión que estoy usando dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento revela la obra de sus manos, la creación. Un versículo muy importante en Romanos capítulo 1, versículo 20, cuando Dios acusa al ser humano por su incredulidad, su argumento es, todo lo que puede conocer de Dios se ha revelado, porque Dios se lo ha revelado. ¿Y cómo lo ha revelado Dios? Dice, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Jesús hizo algo muy parecido. Usó los pájaros y los lirios de los valles para enseñar a los discípulos y la gente reunida acerca del cuidado permanente, sobrenatural de Dios, de su creación. Y Jesús dice, si Dios cuida así de los pájaros, ustedes no valen más. Si Dios cuida de los lirios de esa manera, no cuidará de ustedes. Lecciones prácticas de la naturaleza que nos rodea. Job, cuando Dios le contesta al amigo Job,
que está rezongando porque está sufriendo tanto y no sabe por qué. Capítulos 38 y 39 de Job se dedican a mostrar desde la creación, al mirar el mar, el cielo, las estrellas, para que Job se dé cuenta, Dios está presente. Dios nunca duerme, siempre está presente, siempre nos está cuidando, aunque no entendamos qué está sucediendo detrás del telón. Pero estamos literalmente rodeados de esta manera de contenidos didácticos para la enseñanza espiritual de nuestros hijos. Pero sobre todo, aún más que la creación que nos rodea, volvemos a la Biblia y ahora no a Job, sino a los Salmos. Salmo 119. Fíjense lo que dice Salmo 119 acerca de la Escritura, la Biblia. Dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Ellos no cometen ninguna maldad, porque van por los caminos del Señor. Tú, Señor, has ordenado que se cumplan bien tus mandamientos. Cómo quisiera ordenar mis caminos para cumplir con tus estatutos. Que este sea nuestro anhelo también. Así no sentiría yo vergüenza de atender a todos tus mandamientos. Te alabaré con un corazón sincero, cuando haya aprendido tus justas sentencias. Quiero obedecer tus estatutos. No me abandones del todo. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Yo te he buscado de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Permíteme aprender tus estatutos. Me gusta esta frase aquí, cuando habla de cómo puede el joven limpiar su camino, obedeciendo tu palabra. Y una de las cosas que aprendí de chico, bueno, de joven, era no decir que no hacía determinadas cosas porque mamá y papá no me dejan. Eso es actitud de pobrecito. No, sino, no lo hago porque no quiero pecar contra el Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Por tus estatutos, tus mandamientos, por querer presentarme delante de Dios justo, santo. Lindo cuando los jóvenes aprenden esto, ¿no? Entonces cuando sus amigos dicen, ¿por qué no haces esto o aquello? Y bueno, porque soy cristiano, soy cristiana y quiero agradar a Dios. Bueno, Dios nos ayude a utilizar la Biblia, estos contenidos didácticos, la creación que nos rodea, la Biblia, para mostrar, para formar a nuestros hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Pero en todo esto tenemos que recordar algo. Los niños desde la cuna son pecadores, pero aprenden por observación. Ser hipócrita como padres es garantizarte salir perdiendo como madre y como padre. Entonces, ¿qué tal
tu compromiso con Dios para la crianza de los hijos? ¿Eres consecuente? ¿Eres modelo de lo que les enseñas a tus hijos? Les mandas, no mientes, pero mientes. Contestar la puerta por mí y decirle que no estoy. La mentira favorito de los padres, ¿no? Pero los hijos están aprendiendo a mentir. Entonces, si no quieres que tus hijos no mienten, entonces no mientes. No robes, pero robas. Lee la Biblia. Bueno, es buenísimo, lee la Biblia. Pero el chico te ve a ti leyendo. Ora, pedirle al Señor. Él te ve arrodillado al lado de tu cama o una silla, orando. Das gracias por los alimentos antes de comer, etcétera, etcétera. Anda a la escuela bíblica, sábado de mañana. Pero el domingo tú vas a la iglesia y vas con tus hijos para que como familia estés en la reunión escuchando la palabra de Dios. Son formas, maneras en que los padres nos equivocamos y somos hipócritas. Mandamos a hacer lo que no estamos haciendo. ¿Cómo podemos apreciar? Dios tiene instrucciones claras para los hijos, que sean obedientes, que honren a sus padres, no solamente con un regalito en Día de la Madre, sino con vidas de obediencia, vidas que hacen orgullosa a mamá cuando en público dice, este es mi hijo. Como decía Dios, Padre de su Hijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Pero también hay instrucciones para los padres, que formemos a los hijos en el modelo y la mente del mismo Señor. En conclusión, la visión de Dios, expresado en 3 Juan, versículo 2, tanto para los hombres como para las mujeres, los niños y los jóvenes, es que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. No dice a costa de nuestra alma. Y como dijimos antes, para lograr este equilibrio vamos a necesitar de mucha sabiduría para poder tomar las decisiones y hacer las negociaciones, los ajustes que permitan que todos en casa, mamá, papá e hijos, florezcamos de la forma que leemos en el Salmo 128, versículos 1 al 6. Y con esta lectura termino. El Salmo 128. Dichosos todos los que honran al Señor. Dichosos los que van por sus caminos. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión. Que veas una vida en vida el bienestar de Jerusalén. Que llegues a ver a tus nietos. Yo estoy esperando los bisnietos. Y que haya paz en Israel. Bueno, que Dios nos bendiga a todos, como dice este salmo, y nos ayude como padres, como abuelos,
a formar la próxima generación que viene detrás nuestro. Esa herencia que podemos dejarlos es la fe en el Señor Jesucristo. En el Sil de Polier, hoy de mañana, partió un hombre con cerca de 80 años, tío de Lourdes, y hacía tiempo que venía luchando con cáncer y otras nanas, y bueno, hoy el Señor lo llevó, pero qué lindo fue hace un mes más o menos, acompañarle, explicando el Evangelio, y que él aceptara a Cristo como su Salvador. Entonces hoy no es una pérdida, no es una vida que va a la destrucción, al contrario, es una vida que va a descansar, es una vida que va a descansar en los brazos del Salvador. Y eso es lo que deseamos para cada persona, esa esperanza de vida eterna para todos aquellos que nacen de nuevo. Entonces, mamá, no hay nada más importante que tú hayas nacido de nuevo. No hay nada más importante que los seres queridos en tu entorno también hayan nacido de nuevo, hayan puesto su fe en el Salvador Jesús, que murió por ellos también, además de por ti. Y que en la instrucción que damos siempre podamos basarnos en los medios didácticos que Dios nos ha dado. La creación, que habla claramente de su presencia constante y de su cuidado, y de su palabra, la Biblia, como esa orientación perfecta, esa instrucción precisa para cada detalle de nuestras vidas. Dios nos bendiga en este día y disfrutemos en familia hasta donde podamos en este tiempo para deleitarnos en la presencia de nuestras madres. Oramos. Señor, gracias por las madres que dieron su todo para que nosotros pudiéramos tener una vida decorosa, no solamente en lo material, sino más importante en nuestras actitudes, en nuestras conductas y especialmente en una fe profunda, real, pensada, comprendida en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, y bendiga a las mamás con tu sabiduría, con tu paciencia, con ese amor tuyo que permite que luchen más allá de sus fuerzas, que les permite poner lo mejor de sí para bien de sus familias. Y Señor, dales esa hermosa experiencia de ver que sus hijos salen bien, no torcidos, sino rectos, siguiendo tus caminos, y que sean personas de bien, personas de fe, personas que sigan pasando para la próxima generación aún esa fe en el Señor Jesucristo. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús.